Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la historia, el misterio y la sabiduría ancestral se dan cita. Soy Jenny de Bernardo, tu guía en este viaje a través de las voces del pasado. Hoy nos adentraremos en los bosques sagrados y las montañas milenarias de América para descubrir la figura imponente y simbólica del oso, un animal venerado y temido a partes iguales en muchas culturas indígenas del continente, desde el Ártico con los Inuit, pasando por las llanuras y montañas de Norteamérica, hasta llegar a los Andes. El oso ha sido parte integral de mitos, leyendas y rituales. Prepárate para escuchar historias donde el oso no solo es un animal, sino un maestro, un guardián y un símbolo poderoso de la naturaleza y la espiritualidad indígena. Acompáñame y juntos desentrañemos los secretos que este majestuoso ser guarda en su andar silencioso por los bosques del tiempo. El oso espíritu es uno de los personajes más misteriosos que pertenece a la cultura de los canadienses, en la parte occidente de la Columbia Británica. Allí residen un tipo de osos conocidos como los osos de color, que no tienden a ser tonos claros, y está la especie de oso espíritu, y no guarda relación con las especies albinas o los osos polares. Hay que resaltar que el oso espíritu es de un color blanco, pero no un blanco inmaculado. Se trata de un color crema en realidad. Te voy a contar un poco más sobre la asombrosa leyenda del oso espíritu. Y los primeros en hablar de él fueron las tribus que viven en las zonas cercanas donde aparece el oso espíritu. La tradición relata que los Tsimshian contaban que en tiempos remotos, en las épocas donde había más hielo que suelo terrenal, el encargado del origen del mundo se transformó en un ave que volaba sobre aquellas tierras heladas. Hizo lo posible para desterrar los tiempos congelados y que brotaran las zonas boscosas. Sin embargo, no quería que olvidaran el pasado congelado que hubo en la tierra. Ordenó que de cada 10 osos oscuros iba a nacer un oso espíritu. Él tendría como objetivo ser el protector de la vida boscosa. Por lo tanto, debía reinar la paz en esas tierras. Para los aborígenes, no hay nada raro en la convivencia con animales que tienen otro estilo de vida, como por ejemplo ver nadar a las aves. Ven a los osos oscuros que son oso espíritu. Las comunidades le dieron el nombre de oso espíritu. Le hacen ofrendas. Esa especie de osos no son vistos como parte de la alimentación diaria de ellos. Las comunidades indígenas buscan la manera de mantener a salvo las tierras que habitaban los hombres que provenían de Europa. En la actualidad, esas tierras se mantienen resguardadas. Para que exista un oso espíritu, se debe a los genes de sus padres, es decir, los dos deben tener el gen recesivo. No es necesario que los osos sean blancos para que nazca un oso espíritu.
Se podría pensar que el oso espíritu puede ser cazado por ser diferente al resto en las zonas donde habita. Sin embargo, nos encontramos con historias bastante conmovedoras, ya que la crianza de los indígenas consiste en la conservación ambiental de los lugares donde viven. Por lo tanto, ellos no se atreven a cazar al oso o cualquier otra especie. Esto se debe al gran respeto que se cultivó en los indígenas desde temprana edad, ya que, como mencionamos anteriormente, el oso espíritu es considerado como una criatura digna de rendirle honores y mantener la especie. Se cuenta que muchas personas de las tribus en ocasiones han pensado en salir a la defensa del oso cuando se encuentran en una riña con un oso de color. En los años de los conquistadores, las tribus indígenas tenían prohibido hablar del oso espíritu y otras especies en casa. Eran unas criaturas que protegían para que no fueran descubiertas. En ningún momento permitieron que los europeos llegaran a conocer las zonas donde el oso habita. Según una leyenda de los indios que habitaban la selva misionera, Cayurucré no fue solamente el fundador de la tribu, sino que también brotaron de él todos los animales que viven en la espesura. El dios hacía esta labor creativa durante la noche, a la luz de las lejanas estrellas. Pero un amanecer, la claridad lo encontró dándole todavía forma al oso hormiguero, que los indios llaman tamanduá. Apurado por terminar a esa criatura antes que el sol se elevara sobre el horizonte, tomó una ramita larga y delgada y la metió en su boca diciendo: «Ya es tarde para hacerte dientes, así que usa esta larga lengua para capturar hormigas». Y fue gracias al tamanduá comedor de hormigas que los hombres aprendieron a bailar. Ocurrió así. Cierto día, un indio volvió a su aldea muy asombrado por una aventura que le había sucedido. Contó a sus amigos que andando solo por la selva, se le apareció en sentido contrario un tamanduá que venía con la cabeza gacha, olisqueando la tierra. Casi se atropellan. El oso hormiguero, al ver ocupado el camino, se paró sobre sus patas traseras y levantó el hocico amenazadoramente. El indio, que estaba sin armas, temió que quisiera atacarlo con esas arpas larguísimas y, tomando un palo, se preparó para defenderse. Ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder terreno. El indio trató de asustarlo con unos golpes, pero el oso hormiguero resultó ser muy rápido. Cuando lo vio venir, esquivó el golpe saltando a la derecha y el palo azotó ruidosamente la tierra. El indio volvió a golpear allí donde estaba el animal y el tamanduá lo esquivó de nuevo, saltando rápidamente a la izquierda. Y así siguieron un rato, el indio golpeando a derecha e izquierda y el tamanduá saltando a izquierda y derecha, hasta que el oso hormiguero comenzó a cansarse de tanto salto y con un gruñido decidió perderse en la espesura. El indio contaba la historia y mientras contaba, trataba de imitar los movimientos del animal. Los amigos que lo escuchaban querían parecer serios, pero acabaron doblados de la risa. Uno de ellos se puso a imitarlo y pronto se le unieron los demás. Descubrieron que era muy divertido dar aquellos saltos de tamanduá. Así comenzaron a danzar los hombres en aquella tribu, primero saltando como tamanduá, después imitando a otros animales y finalmente
inventando sus propios pasos, acompañados del ritmo de los tambores y de otros instrumentos que crearon. Los Haida son un pueblo nativo americano de la costa oeste de Canadá y el norte de los Estados Unidos, así como una parte del sureste de Alaska, a lo largo de la costa del Pacífico, y en particular en el archipiélago Haida-Gwaii. Y aquí la historia: el oso y su esposa india. Jack Quahu comenzó no hace mucho, como nos cuentan nuestros viejos. Los osos eran una raza de seres menos perfectos que nuestros padres. Solían hablar, caminar erguidos y usar sus patas como manos. Cuando querían esposas, fueron acusados de robar las hijas de nuestro pueblo. Quisancuidas y Cain Ewos eran un joven y una doncella en mi pueblo natal, dice Jack Quahu. Ella, hija de uno de nuestros jefes. Él, hijo de uno de los plebeyos. Como ambos tenían más o menos la misma edad y habían sido compañeros de juego desde la juventud, su cariño, en años posteriores, se convirtió en un amor tan fuerte que parecían vivir el uno para el otro. Pero mientras se amaban, sabían que nunca podrían vivir como marido y mujer, porque ambos eran de la misma cresta, el cuervo. Por las leyes sociales de los Haidas, una madre da su nombre y escudo a sus hijos, ya sean cuervo, águila, rana, castor u oso. Un hombre es libre de tomar esposa de cualquier otro clan, excepto de aquel a que él mismo pertenece. Mientras el joven y la doncella seguían amándose, el tiempo pasaba desapercibido. La vida les parecía un sueño placentero, del cual se despertaron cuando ambos padres les recordaron que había llegado el momento de que cada uno se casara con otra persona. Al ver que estas advertencias pasaban desapercibidas, sus padres resolvieron separarlos. Los amantes estaban confinados en sus casas, pero se las arreglaron para escabullirse y encontrarse fuera del pueblo. Escaparon al bosque, decididos a vivir con la comida más miserable en los bosques de montaña, en lugar de regresar para estar separados. En una cañada solitaria, bajo un abeto sombreado, junto a un arroyo de montaña, construyeron una choza, a la que siempre regresaban por la noche. Mientras vagaban en busca de comida, tenían cuidado de no encontrarse con ninguno de sus parientes. Así vivieron hasta que las largas noches y los días tormentosos les recordaron el invierno. Quisancuidas resolvió volver a visitar su hogar y hacer el viaje solo. Cain Ewos prefirió permanecer en la soledad del bosque en lugar de enfrentarse a sus enojados parientes. Prometió, sin embargo, volver antes del anochecer del cuarto día. Cuando llegó a casa, sus padres le dieron la bienvenida y le preguntaron sobre Cain Ewos y su paradero desde que se fueron. Él les contó todo, y cuando oyeron cómo vivían y cómo ella se había convertido en su esposa, su ira fue grande. Le dijeron que nunca volvería y decidieron mantenerlo preso hasta que ella también regresara. Cuando Quisancuidas no pudo escapar, instó a su gente a dejarlo ir y atrapar a Cain Ewos, porque ella nunca regresaría sola. Fueron conmovidos por su apelación. Después de un tiempo considerable, logró escapar. Se apresuró a su hogar en la montaña con la esperanza de encontrarla,
pero temiendo que algo pudiera estar mal. Cuando llegó al lugar donde se habían separado, descubrió por las huellas en la tierra blanda que ella había comenzado a regresar a su choza. Acercándose escuchó, pero no oyó ningún sonido y no vio rastro de ella. Cuando entró, se horrorizó al descubrir que ella no había estado allí desde que se fue. ¿Dónde estaba? Se había perdido. Con la esperanza de encontrar alguna pista, registró la choza, miró a uno y otro lado del arroyo, atravesó el bosque hasta las montañas, llamándola por su nombre a medida que avanzaba. Kind de vos, ¿dónde estás? Kind de vos, ven a mí. Soy Cuisancuidas, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Kind de vos? A estas súplicas respondieron los ecos de la montaña. Kind de vos. Después de buscar durante días, sintiéndose afligido y enojado, regresó a casa, afligido por el ser querido que había perdido y enojado con sus padres, a quienes culpaba de su desgracia. Una vez allí, les contó a los aldeanos su problema y pidió ayuda. Muchos respondieron, entre ellos los dos padres, uno ansioso por la seguridad de su hija, el otro perturbado porque había detenido a su hijo. Temprano en la mañana del tercer día después de la llegada de Cuisancuidas, dirigió un grupo para una búsqueda final para tratar de encontrarla, viva o muerta. Pero después de 10 días durante los cuales no descubrieron nada, excepto un lugar en donde eran visibles las huellas de una lucha, abandonaron el esfuerzo. A medida que las semanas dieron paso a los meses y los meses a los años, Kind de vos parecía haber sido olvidada. Rara vez se la mencionaba, o se la mencionaba solo como la niña que se perdió y nunca se encontró. Sin embargo, su amante nunca olvidó. Él creía que ella todavía estaba viva e hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrarla. Habiendo fallado tantas veces, pensó que visitaría a un curandero o un escaga que era clarividente. El escaga le preguntó a Cuisancuidas si tenía algo que la doncella hubiera usado. Le dio una parte de su ropa al escaga, quien la tomó en su mano y dijo: «Veo a una mujer joven tirada en el suelo. Parece estar dormida. Es Kind de vos. Hay algo en los arbustos que viene hacia ella. Es un oso grande. Él la agarra. Ella intenta escapar, pero no puede. Se la lleva con él muy lejos. Veo un lago. Lo alcanzan y se detienen en un gran cedro. Ella vive en el árbol con el oso. Veo a 2 niños, muchachos, que ella ha tenido con el oso. Si vas al lago y encuentras el árbol, los descubrirás a todos allí». Cuisancuidas no perdió tiempo en reunir a un segundo grupo liderado por Skaga, quienes pronto encontraron el lago y luego el árbol. Allí se detuvieron por considerar que era lo mejor que podían hacer. Se acordó que Cuisancuidas la llamara por su nombre antes de aventurarse por una especie de escalera de tierra apoyada contra el árbol. Después de llamarla varias veces, ella se asomó y dijo: «¿De dónde vienes? ¿Y quién eres?». «Soy Cuisancuidas», dijo. «Te he buscado durante muchos años. Ahora que te he encontrado, tengo la intención de llevarte a casa. ¿Irás?». «No puedo ir contigo hasta que mi esposo, el jefe de los osos, regrese». Después de una pequeña conversación, accedió a bajar entre ellos, y cuando la tuvieron en su poder,
se la llevaron apresuradamente a su casa. Sus padres estaban contentos de tener a su hija perdida y Cuisancuidas estaba encantado de recuperar a su amada. Aunque estaba en casa y la recibieron amablemente, estaba preocupada por sus 2 hijos y deseaba volver por ellos. Sus amigos no lo permitieron, aunque se ofrecieron a ir a buscarlos. Ella respondió que su padre no los dejaría ir, pero, dijo, hay una manera de que puedas conseguirlos. Explicó que el oso había inventado una canción para ella, y si iban al árbol y la cantaban, el jefe de los osos le daría lo que quisieran. Después de aprender la canción, un grupo fue al árbol y comenzó a cantar. Tan pronto como el oso escuchó la canción, bajó pensando que Caen-de-Goz había regresado. Cuando vio que ella no estaba allí, se molestó y se negó a dejar ir a los niños. Sin embargo, cuando el grupo amenazó con llevárselos por la fuerza, accedió a enviarlos a su madre. Caen-de-Goz contó la siguiente historia de cómo había caído en poder del oso. Después de separarse de Cuisancuidas y regresar a la choza, no había ido muy lejos cuando se sintió cansada y angustiada por su amante. Decidiendo descansar un poco, se acostó en un lugar seco y sombreado y se durmió. Allí el oso la encontró, la tomó y la llevó a su casa cerca del lago. Como la entrada a su casa estaba muy por encima del suelo, tenía una escalera de tijera por la que podía subir y bajar fácilmente. Envió a algunos de su tribu a recoger musgo blando para su cama. Solía preguntarse por qué nadie venía a buscarla, y cuando el oso la veía abatida, hacía todo lo posible por animarla. A medida que pasaban los años y ninguno de sus familiares ni su amante se acercaba a ella, comenzó a sentirse como en casa, en la casa del árbol del oso. Cuando llegó el grupo de búsqueda, había perdido toda esperanza de que la encontraran. El oso trató de hacerla sentir cómoda y complacerla. Compuso una canción que hasta el día de hoy es conocida entre los hijos de los Haidas como la canción de los osos. La he oído cantar muchas veces. Estas son las palabras. He tomado como esposa a una hermosa doncella de sus amigos Haida. Espero que sus parientes no vengan y se la lleven lejos de mí. Seré amable con ella. Le daré bayas del monte y raíces de la tierra. Haré todo lo posible por complacerla. Para ella hice esta canción y para ella la canto. Esta es la canción de los osos y quien pueda cantarla tiene su amistad duradera. Muchas personas la aprendieron de Caen-de-Goz, quien nunca más fue a vivir con el oso. Por consideración a ella, así como por las penurias que habían sufrido los amantes, se les permitió vivir como marido y mujer. En cuanto a los 2 hijos, Sugaut y Conwot, mostraron diferentes disposiciones a medida que crecían. Sugaut se quedó con la gente de su madre, mientras que el otro volvió con su padre y vivió y murió entre los osos. Sugaut, al casarse con una muchacha perteneciente a su tribu paterna, formó una familia de la que muchos de los suyos afirman ser descendientes. La descendiente directa de Sugaut es una hermosa niña de madre Haida y padre Kanaku, que hereda todas las pertenencias familiares, los ahorros de muchas generaciones. El pequeño arroyo que fluía junto a la montaña donde Cuisancuidas y Caen-de-Goz se convirtió en un gran arroyo por el que corren grandes cantidades de salmón en temporada.
Ese arroyo está en la familia hasta el día de hoy y de él sacan su comida. En Estados Unidos, en Wyoming, se propaga hacia el cielo una extraña montaña volcánica, de forma cilíndrica. Su altura es de casi 400 metros. Se encuentra en la ruta que une a Monte Rushmore, donde se hallan esculpidos los rostros de los 4 presidentes estadounidenses, con el Parque Yellowstone. Allí se filmó el famoso momento de encuentros cercanos, donde desciende una nave extraterrestre con el propósito de entrar en comunicación con la humanidad. A esta mágica formación rocosa, el hombre blanco le dio el nombre de la Torre del Diablo. Pero los indios que habitaron en la región siempre rechazaron esa denominación por estimarla ofensiva. Para los Kiowas y los Dakotas, el verdadero nombre es la Casa de Campo de los Osos. La razón de esta expresión se relaciona con una leyenda que es narrada aún hoy por los Kiowas y Dakotas del sur de la región de Wyoming. Esta es una de las leyendas que más me gustan, la Casa de Campo de los Osos. Espero que también te guste. La gente Kiowa solía cruzar la gran pradera. Cuando el cansancio o la necesidad del alimento lo imponía, los Kiowas acampaban. Una vez, el pueblo eligió para descansar un sitio cercano a un bosque. Entre sus árboles vivía la gente del oso. Los grandes y fornidos animales tenían hambre. Y al oler a los indios que se encontraban cerca, abandonaron su territorio de ramas y piedras y salieron en busca de los Kiowas. Lejos del campamento, 7 muchachas, 7 hermanas Kiowas, recolectaban bayas. Los osos posaron sus ojos ansiosos sobre ellas, y entre gruñidos y zarpazos de garras afiladas se abalanzaron sobre las jóvenes. Las muchachas corrieron con toda su energía, se adentraron en la vasta, centellante y herbácea pradera. ¿Dónde encontrar allí un refugio? ¿Cómo escapar de los violentos animales hambrientos? Entonces, las fugitivas hallaron una roca, gris, grande, que emergía de la llanura. Se subieron a la roca, pero acto seguido, los osos también hicieron lo mismo. Desesperadas, las muchachas comenzaron a cantar un rezo a la roca para que ésta las protegiera de sus agresores. Nadie antes le había cantado a la roca, y la piedra, que durante siglos había estado inclinada, se paró y comenzó a crecer y a subir más y más arriba, mientras que las jóvenes Kiowas permanecían paradas sobre ella. Entonces, los guerreros osos comenzaron a cantarle a sus dioses. I have taken as wife a beautiful maiden. Of your hate friends, I hope her relatives don't come from her and take her away from me. Y los vigorosos animales crecieron y alcanzaron la misma altura de la piedra que se propagaba hacia lo alto. Los osos intentaron subir a la roca hundiendo sus garras en las paredes ya escarpadas y elevadas de la piedra, pero con sus zarpazos solo consiguieron trazar surcos que parecían cicatrices en las laderas de la naciente montaña.
Y la roca creció tanto que los osos asumieron que ya no podían alcanzar su cima. Entonces, resignados, emprendieron el regreso hacia sus hogares en el bosque. Mientras los osos enormes avanzaban sobre la pradera, se iban empequeñeciendo hasta recuperar su talla habitual. El pueblo Kiowa había observado todos los extraordinarios acontecimientos. Después de que los osos se marcharan, repararon en la enorme montaña de paredes rasgadas. Entonces algunas voces nacieron entre los Kiowas para asegurar que la extraña montaña recién aparecida era la casa de campo de los osos. Y en la cima de la montaña rocosa permanecían las 7 hermanas. Los Kiowas levantaron su campamento y se marcharon, porque pensaron que las jóvenes habían sido devoradas por los osos. Cuando llegó la noche, las jóvenes le cantaron a las estrellas. Las luces del cielo nocturno se alegraron por aquella canción. Under the cover of night we raise our voices. We sing to the stars, guides of our ancestors. Its light ancient and wise crosses time. Entonces descendieron y recogieron a las 7 hermanas. Las mujeres también se convirtieron en estrellas y todas las noches las jóvenes brillan sobre la casa de campo de los osos. Y entonces le agradecen a la roca que creció y se hizo montaña para salvarlas de los guerreros osos. Y así concluimos nuestro viaje de hoy por las sendas que el oso ha marcado en la cultura y el espíritu de los pueblos indígenas de América. Hemos recorrido vastos territorios, cruzado montañas y bosques y descubierto cómo este poderoso animal se entrelaza con la vida, la muerte, la transformación y la sabiduría en las tradiciones ancestrales. El oso, más que un ser de carne y hueso, emerge como un puente entre el mundo físico y el espiritual, enseñándonos sobre respeto, coexistencia y la profunda conexión que compartimos con toda la creación. Espero que este episodio haya enriquecido tu perspectiva y alimentado tu alma tanto como a mí. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir contigo estas historias ancestrales en mitos y leyendas de América. Hasta nuestro próximo encuentro. Te invito a mirar hacia los bosques y las estrellas y recordar que en el latido de la naturaleza resuenan las voces de nuestros antepasados. Gracias por escuchar y hasta la próxima.